Bienvenido familia aquí a GW5. Esta es tu nueva televisión donde puedes encontrar un montón de podcasts de cuanto contenido a ti te guste, desde La Partida, el Birra Lounge, Hablando Pop, también obviamente Siempre el Lunes, La Hora Machorra, todos los podcasts que tú quieras y los que te gustan se graban aquí en este estudio. Y si tú te quieres anunciar aquí, recuerda comunicarte al 787-221-9530 o comunícate con Gaby en info@gw5.com. Recuerda que lo que no se promociona no se vende. Ahora sí, Francisco, tírame el intro. Visitante de ambas Américas. The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade. Hace ya 33 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. Chale, corillo, qué buena semana. Salimos de Semana Santa. Estos han sido unos días, ¿verdad?, donde yo espero que usted haya podido descansar, que, ¿verdad?, se haya entregado al Señor. No sé, como usted mejor, ¿verdad?, crea que debe celebrar esta magnífica fiesta familiar boricua de miles de años. Mira, corillo, tengo que hacer un anuncio antes de empezar con la clase de hoy, que va a ser corta, así que no se preocupen y va a ser bastante divertida. Historia con Calle, de la semana que viene en adelante vamos a estar saliendo a las 6 de la tarde, porque nuestros compañeros de La Partida van a estar cambiando su horario y ahora pues van a estar saliendo en vivo los martes a las 8 de la noche. Así que usted viene primero para aquí, coge su clasecita de historia y mira, a las 8 pues conéctate con los muchachos y los apoya, que probablemente soy yo mismo el que los va a estar grabando. Así que me puedes escribir ahí y así pues, ¿verdad?, apoyas a los nenes que están bregando su proyecto con mucho amor y, mano, tienen conocimiento los cabrones. Así que, mira, nada, bienvenidos familia, ¿verdad? Como siempre, este salón de clases no tradicional donde usted viene a aprender y yo con mucho gusto a brindarte el pan de la enseñanza. Sí. Pues mira, si les soy sincero, yo no sabía qué rayos hacer para este nuevo episodio y no es porque, ¿verdad?, tenga falta de temas, porque, ¿verdad?, en cuanto a temas históricos de Puerto Rico hay un montón. Además de que en la historia de los municipios, ¿verdad?, nada más me quedan como 76, 77 episodios más por hacer. Pero estábamos en Semana Santa y ustedes deben de recordar que las universidades y las bibliotecas no estaban abiertas durante estos días. Recuerden que a mí me gusta buscar muchas fuentes de información para poder brindarles contenido de buena calidad. Y esto pues me toma varios días de preproducción. Dicho esto, pues yo me acordé que tenía en mi posesión en casa pues varias leyendas que vienen de muchas partes de la isla. Así que hoy en Historia con Calle te las vengo a contar. Nuestra primera leyenda de la noche, la tarde, el día, no sé en qué momento lo veas, pero esta historia viene del barrio Aguacate, en la ciudad del azúcar, el pueblo de la yuca y los bebeleche, Yabucoa. Cuenta la leyenda que en el barrio Aguacate se encuentra un monte que al mirarlo desde la abertura entre las dos montañas parece un pico de un ave y se llama el Pico Pájaro. En ese valle vivía un niño cuyos padres habían muerto debido a la cólera. La negra Jacinta se hizo cargo del niño y mientras ella trabajaba en la hacienda de don Justo Soto, el niño cuidaba las gallinas. Una tarde, un enorme guaraguao comenzó a atacar las gallinas. El niño se enfrentó a la enorme ave, pero murió de las heridas que le provocó aquel guaraguao.
Jacinta, frente al dolor por la pérdida del niño y al ver que el malvado pájaro continuaba tranquilamente su vuelo, alzó su puño cerrado hacia el cielo y lanzó una maldición en africano que aprendió de su abuelo. De inmediato el ave se estrelló hacia el suelo, cayendo en el monte. Al otro día, Jacinta observó una caravana de negros que se dirigían hacia la costa y se fue con ellos sin decir ni tan siquiera adiós. Para evitar ataques similares, Don Justo ordenó desmontar el monte donde había caído el ave, cual no sería la sorpresa de todos al encontrar una enorme piedra que formaba la cara de un guaraguao gigante. Nuestra siguiente leyenda es una tragedia de amor que viene del pueblo de los brujos y la ciudad del Guamaní, Guayama. Se dice que la hacienda de la familia Rodríguez se ubicaba en Guayama para el año 1700. Entre los esclavos que trabajaban en la hacienda se hallaban Mercé y Cayo, quienes se amaban tanto que habían comenzado sus preparativos de boda. Un día llegó el amo con una docena de esclavos que acababan de comprar. Entre ellos se encontraba una mulata joven, hermosa y voluptuosa, de anchas caderas y estrecha cintura, llamada Fanny. Cayo se enamoró locamente de ella. Mercé intentó retener su amor. Visitó una bruja, quien le preparó un conjuro con hierbas, aceites, hojas y líquidos para que retuviera su amor. Con esta mezcla remojó una piel de culebra y le aseguró a Mercé que Cayo jamás la abandonaría. Para la próxima luna llena estarán casados, le dijo, pero la bruja era vieja y confundió los nombres, por lo que enterró los muñecos con los nombres de Fanny y Cayo. Llegó la última noche de la espera. Mercé, que había soñado tanto con su hombre, sintió como su corazón se rompía y el dolor la estremeció. Salió corriendo como loca hacia el bosque y al otro día los esclavos notaron, asombrados, un camino en la llanura igual al que hace una culebra en movimiento. El destino que deseaba Mercé para Fanny le tocó a ella misma. Esta próxima leyenda que te vengo a contar es un cuento de horror que se da en un famoso puente en el Jardín de Puerto Rico, Ciudad de las Flores, Ciudad Fría y la nevera de Puerto Rico, Ay Bonito, que nos habla de la aparición de Satanás por estas tierras. La leyenda cuenta que mucho tiempo atrás hubo una lluvia torrencial de varios días en todo Ay Bonito. Una tarde en que una doncella regresaba a su casa, Blicini Albey, que así se llamaba aquella doncella, regresaba a la casa de sus padres. Caminaba a pie como de costumbre, ya que en aquellos tiempos no había autobús público. Ella llevaba a su hijo, Paulino, a la cintura y un paquete de ropa en la cabeza. Blicinia vivía en un sector de familias pobres que trabajaban en el cultivo del tabaco y otros productos agrícolas. Estas familias llegaron a Ay Bonito de diferentes sitios en busca de trabajo. Narra la leyenda que un hombre llamado Lorenzano llegó a la barriada procedente del sector Abejas en busca de sus familiares y trabajo, y fue allí que vio a la bella joven por primera vez. Al verla, se enamoró perdidamente de ella. Esta hermosa joven, alta, trigueña y de buen porte, también se enamoró del joven Lorenzano, y bien parecido que era. Una noche, esta se escapó con Lorenzano, a pesar de los ruegos de su familia que se oponían a los amores porque el joven era dado a la bebida. Él se la llevó para un pueblo costero. Pasaron varios meses y un día Blicinia regresó a casa de sus ancianos padres embarazada. Pasando el tiempo, nace su hijo, al que llamó Paquito. Esa lluviosa tarde en que ella regresaba a su casa, al llegar al puente se detuvo. Se sentó en uno de los muros y en un descuido su niño cayó al río y la corriente se lo llevó. Por más que ella gritaba pidiendo socorro, nadie la oyó. La joven enloqueció del dolor y todas las noches al dar el reloj las 12 campanadas la podían ver por el puente llorar a su hijo amado.
Así fue hasta su muerte. Se dice que cuando Lorenzano regresó, ya todos habían muerto, Lacinia, sus padres y toda la familia. Lorenzano, al no encontrar a nadie, decidió marcharse del lugar. Al pasar por el puente, justamente debajo, escuchó el llanto de hambre de un niño. Buscó dentro de una bolsa que llevaba y sacó un pedazo de pan y empezó a mojarlo con su boca y ya blandito se lo dio al niño. Este lo miró con ojos grandes y en ese momento Lorenzano vio que el niño tenía una boca grandísima y unos dientes grandes. Jesús, si este es Satanás, y el fenómeno desapareció en el puente. Se cuenta que en el lugar todavía a medianoche a veces se puede escuchar a una mujer llorando por su hijo. La próxima leyenda nos advierte la suerte del que no cumple con los mandatos de Dios y nace en el corazón de Puerto Rico, Orocovis. Venancio era un pobre agricultor y pescador que vivía en un barrio de Orocovis, cerca de un caudaloso río. Alimentaba a su numerosa familia con lo que pescaba y lo que cosechaba en su pedazo de tierra. Era un hombre sin vicios, religioso y respetuoso de la naturaleza. Desde pequeño se había acostumbrado al trabajo duro. Venancio siempre llevaba un saco grande donde guardaba todas sus herramientas de pesca y la comida del día. Algo que no podía faltar en aquel saco era una rústica cruz de madera que recibió de su padre, que la recibió de su padre, quien a la vez la recibió del suyo, etc. No permitas que esta cruz sea destruida y llévala siempre contigo. La había hecho prometer su padre. Un día, casi de madrugada, Venancio se fue de pesca al río más caudaloso del área porque la pesca era abundante. Pasó toda la mañana y no pescó nada. Llegó la tarde y aún nada. Aparecieron unas nubes anunciando la lluvia que pronto cayó en torrentes. Una gran desesperación cubría su alma al pensar que esa noche su familia se acostaría con hambre. Como la lluvia no cesaba, decidió regresar a su casa porque prendió el hacho, que es una linterna, que siempre llevaba consigo. Era ya de medianoche y de pronto el hacho se había consumido y Venancio lloraba su desconsuelo en aquella terrible oscuridad. De momento, una idea maléfica le vino a la mente. Oyó una voz que le decía al oído: prende la cruz, Venancio, ella te llevará a tu casa, te alumbrará por todo el camino. Y así, con el último fósforo que le quedaba, prendió aquella sagrada cruz y así pudo llegar a su casa. Pocos días después, Venancio cayó enfermo de gravedad y murió. Dicen que en su lecho de muerte se apoderó de él un profundo dolor por haber quemado la cruz. Al morir subió hasta el cielo, pero no fue admitido, porque antes de entrar era necesario que regresara a la tierra para buscar las cenizas de la cruz que había quemado. Así que regresó. Y aún hoy muchos afirman haber visto la luz eterna de Venancio recorriendo como un relámpago las montañas de Aybonito y Orocovis. Mira, encontré parte de la leyenda que habla también de otra historia de malamores que nace en el Valle de los Flamboyanes y la capital del Guiro, Peñuelas. Y dice así: a las orillas del río que circunda el pueblo de Peñuelas, se dice que estos servían de escenarios a los encuentros amorosos de la joven española Anés y el valeroso indio Guaí. La familia de Anés no consentía esta unión y ordenaron la muerte de Guaí. Esta sangrienta tarea fue encomendada a un joven militar que se encontraba enamorado, pero no correspondido de aquella bella mujer española. El joven militar se acercó al lugar de los encuentros entre Anés y Guaí con fusil y sin medir palabras apuntó al taíno y disparó, terminando su vida de un impacto certero. Anés, al ver caer el cuerpo inerte de su amado a las mansas aguas, se lanzó al río en un sacrificio de amor eterno. El joven militar corrió despavorido y confuso con fusil en mano para darle el aviso a la familia de Anés.
Cuando regresaron al lugar de los hechos, encontraron ambos cuerpos sin vida, abrazados bajo el mano de agua cristalina. El sacerdote, en honor a ese amor incondicional, decidió nombrar al río Guayanés, y desde entonces se atribuyen a las aguas del río Guayanés un encanto de amor. La siguiente leyenda nos habla de indiferencia y hechicería, y este cuento viene del pueblo donde los dioses mueren, Añasco. Cuentan que en los tiempos de los indios vivía por esta zona un cacique quien tenía una sola hija llamada Umata, a quien todos querían por lo hermosa y buena que era. Cuando llegó el tiempo de prometerla, los ancianos de la tribu escogieron para ella al guerrero más apuesto y valiente de toda la tribu. Su nombre era Dawei. Un día el viejo cacique fue mortalmente herido, pero logró designar a su hermano como sucesor antes de morir. La hija del nuevo cacique era bella como su prima Umata, pero no igual de buena. Había estado enamorada en secreto de Dawei y ahora era ella la hija del cacique. Dawei comenzó a alejarse de Umata y ésta se acercó a la hechicera Aracoel para averiguar el motivo de su indiferencia. La hechicera la llevó hasta unos matorrales donde pudieron ver una pareja que de momento se acercaba. Eran Dawei y la misma Aracoel, quienes se juraban amor. Después de aquel día pasaron 7 soles y 7 lunas y Umata no regresaba al campamento. Patrullas de indios fueron en todas direcciones buscando algún rastro de ella. Solo la hechicera Aracoel se hacía la más interesada en participar de su búsqueda. Era la primera en salir y la última en regresar. Un día llegó y pidió al cacique y a los ancianos que la acompañaran. A la mañana siguiente, y después de caminar un buen rato en silencio, encontraron un riachuelo con un lecho de piedras que había surgido donde antes solo había bosques y malezas. Este río era más caudaloso y las piedras más grandes a medida que se internaban en la montaña. Al final de este camino se encontraron con una pequeña cascada. Esperaron hasta la medianoche y entonces vieron surgir de entre las aguas a la propia Umata, que mientras peinaba su cabellera con un peine de concha, cantaba sus penas, traición, desengaño y dando gracias a los dioses que, compadecidos con su dolor, habían roto su corazón en 1000 pedazos, convirtiéndolos en piedras, y con sus lágrimas formaron la cascada. Dicen que se sabe en el pueblo que si en la noche de San Juan a las 12 de la noche una niña se aventura a ir sola al chorro de la Encantada, se le aparecerá Umata peinándose con su peine de oro, le contará su historia y le dará un talismán que la libre de las traiciones de los hombres. Este fragmento de leyenda que te traigo ahora puede que nos dé una pista acerca de cómo pudo nacer este pueblo, aunque obviamente les prometo hacer otro día un buen research del pueblo de las Indieras, la tierra del café, ciudad del monte del estado y la ciudad de leyenda y romance, Maricao. Cuenta la leyenda que la bella princesa taína María, nombre cristiano con el que se le conocía, se enamoró de un conquistador español. Eran entonces los tiempos de las rebeliones indígenas y el ambiente se sentía de guerra. La tribu de María planificó un ataque al poblado español, pero pudo más su amor por aquel hombre español que la lealtad a su tribu. Delató a los suyos en relación al ataque que habían preparado contra los españoles y los conquistadores se adelantaron y lanzaron una contraofensiva. Cuando la tribu descubrió la traición, primero la sometieron a una tortura, lo que da nombre al pueblo, el sacrificio de María, Maricú. Mari por el nombre de la princesa y Ku, que supuestamente en lengua taína significa sacrificio, y luego se cambió por Cao, uniendo de este modo la historia y la leyenda en su nombre. Pero ya como les dije, les averiguaré, ¿verdad?, con mayor certeza cuando haga la historia de Maricao, porque obviamente como municipio de Puerto Rico pues merece su
su episodio. Corillo, nuestra próxima leyenda narra el cuento de un hombre valiente víctima de los abusos del gobierno por ser críticos de dichos abusos por medio de la Guardia Civil con la gente, y esta historia viene del pueblo del café y de los corzos, Yauco. Juan Eusebio Bonilla Salcedo era un yaucano valiente que criticaba públicamente a la Guardia Civil española. Los acusaba de que eran abusivos y se amparaban en su autoridad y uniforme. Un día, José Ferreira, un guardia civil, se vistió de paisano durante varios días. Hizo circular el rumor de que se había licenciado y mediante un mediador desafió a Bonilla a pelear. Bonilla aceptó el reto y pusieron la pelea para la madrugada del 30 de junio de 1890 en un sector del barrio Susuá. Mientras Ferreira y Bonilla peleaban, fueron rodeados por un grupo de guardias civiles avisados de antemano, quienes le demandaron que se entregaran por desafiar la ley. Bonilla, al ver que su rival se dejaba atar, permitió también ser atado sin oponer resistencia alguna. Luego lo amarraron a un árbol de guásima y soltaron a Ferreira. Cuentan testigos oculares que la violencia y crueldad con la que atacaron a Bonilla fue espeluznante. Después de golpearlo sin misericordia, lo remataron de un tiro en el cráneo, lo impregnaron en gas y lo prendieron en fuego. Así apareció al día siguiente el cadáver de Bonilla. La guásima a la cual fue atado Bonilla, mudo testigo, mostraba las huellas del forcejeo que hiciera el infeliz intentando soltarse. Se trató de enjuiciar a los culpables, pero eso nunca prosperó. Cuenta la leyenda que desde entonces en las noches se escuchaban ruidos, gemidos y lamentos provenientes del árbol de guásima, testigo de la tragedia de Juan Eusebio Bonilla Salcedo. La última leyenda que te voy a estar narrando hoy es la historia de un perro de nombre Tigre, narrada por su dueño, que se convierte en tema de leyenda en un municipio relativamente joven en aquel entonces, y esta nos llega de la ciudad de las carreras y los indios y el pueblo del chupacabras, Canóvanas. El municipio de Canóvanas era entonces muy joven, casi niño, como lo era el que escribe, nacido también en 1909. El mismo año de la fundación del poblado en las márgenes del Río Grande de Loíza. Sus 9 calles, Palmer, Muñoz Rivera, Betances, Colón, Corchado, Blanco Sosa, Hernáiz, Calderón Mujica y Autonomía, en las que todavía hoscos, picapedreros de manos duras y ásperas sentados sobre las pequeñas montañitas que su labor iba haciendo, picaban de sol a sol piedras traídas en bloque de la cantera de la Cuesta de Rola para su conservación. No estaban, claro está, lo pobladas de ahora. Se contaba una sola obra de mampostería, la Casa Alcaldía, sobrio edificio de 2 plantas, de estilo clásico, el mismo que aún se alza sin mayor alteración frente a la plaza pública y que se podía ver entonces desde cualquier esquina de la población en que uno se parase. Tan pocas eran las otras casas inexistentes, todas de maderas y techo de zinc y separadas una de otras por largos trechos de solares yermos, en los que algunos vecinos, con la autorización del alcalde, comenzaban a cultivar ya sus talas de hortalizas y legumbres para consumo doméstico. En tanto eran edificados. El trazado del pueblo era una maravilla de ingeniería, de forma rectangular perfecta, calles rectas y bien anchas, no como para los de a caballo y las escasas calesas de entonces, sino señalando a una gran visión de futuro ausente en el trazado de otros pueblos, como para el tráfico de hoy, de cientos de automóviles con los que para entonces no se soñaba. El sistema de drenaje era también una verdadera maravilla. Consistía de una serie de zanjas abiertas y túneles bajo tierra conectados entre sí, que recogían las aguas pluviales y que eran una bendición
como escondrijos para los muchachos que jugábamos al esconder o a los indios y vaqueros. Había una quebradiza que, procedente del barrio Gambero, cruzaba la finca de los López y entrando por el extremo sur de lo que hoy sería la calle Blanco Sosa, cuerveaba a través de la manzana sureste de Canóvanas para salir otra vez a la finca de los López, pero por el lado este de la población, por cuya finca seguía su curso y luego por la hacienda San José hasta desembocar al caño de la panadería, formando charcos aquí y allá dentro del pueblo y en las fincas dichas, donde un sinnúmero de muchachos, grandes y pequeños, pescábamos a diario camarones y mapiros con anzuelos de alfiler. A esta quebrada convergían todas las zanjas y los túneles mencionados. Había una que corría paralela a la calle Colón, pero a lo largo del lindero sur del pueblo, comenzando en la parte suroeste y desembocando en la quebradita al llegar a la calle Blanco Sosa. Otra había de concreto, que partiendo de la misma zanja sur, cruzaba bajo tierra la calle Colón, cerca a su empalme con la calle Hernáiz, la cual cruzaba también bajo tierra de oeste a este, para atravesando el zanjón abierto y hondo, la manzana en que radican hoy las casas de Hans, de Gelo y de Mañón. Cruzar otra vez bajo tierra la calle Blanco Sosa de oeste a este también y desembocar en la quebradita. Qué desastre como describe este señor las calles de Canóvanas. Un pequeño túnel traía a esa misma zanja abierta las aguas del municipio. El fluir continuo de las aguas de la quebrada hizo necesario, al construir el pueblo, la construcción de otro túnel, el más alto y más largo de todos, de unos 100 pies, que comenzando en el extremo sur de la calle Blanco Sosa, en que la quebrada entraba a la población, atravesaba la calle Colón y, siguiendo paralelo al badén de Blanco Sosa de sur a norte, avanzaba manzana adentro para luego, desviando un poco hacia el este, desembocar también en la quebradita con el agua cayendo en cascada a un pequeño charco que formaba exactamente donde hoy está la casa de Chencha. Eran otros tiempos, aquellos cuando lo mismo en ese charco que en el charco mayor que se formaba al desembocar el túnel de la calle Corchado en la finca de los López, nos reuníamos infinidad de muchachos a pescar durante horas. A veces los más guapos se atrevían a cruzar el oscuro túnel de la Blanco Sosa, que recibía un rayo de luz solamente por la parrilla que sobre él dejaron, para que bajasen al túnel las aguas pluviales que corrían por los dos badenes al converger el sitio. Se precisaba valor para cruzarlo por lo oscuro y largo, pero los pocos que lo hacían emergían de él por la boca norte, siempre con 2 o 3 camarones, que por lo mismo de las pocas incursiones se criaban en la oscuridad, grandes y negros como los que se crían bajo las piedras de los ríos. Pero aún esos tuvieron que ir dejando de hacerlo, desde la muerte de Tigre. Tigre era el perrazo de mi abuela, hijo de un feroz canino que tenía don Herminio Suárez y de la perra Paloma. Su piel veteada, sus chispeantes ojos verdes y más que nada sus ágiles y graciosos movimientos felinos al andar le valieron el nombre que llevaba. Pero no era feroz, ni aún malo. Los niños jugábamos con él y hasta nos le montábamos confiados. Heredó la mansedumbre de su madre y todos lo queríamos mucho. Pero un día hubo gritos de repente en las calles, de madres que llamaban desesperadas a sus hijos, de muchachos que corrían a guarecerse, de hombres que corrían presurosos también a sus hogares y cerraban rápido las puertas tras de sí.
La gritería fue disminuyendo y poco a poco las calles fueron quedando desiertas. Solo los policías, revólveres en mano, las patrullaban, azorados y muy cautelosos, como si de cada esquina o detrás de cada casa aguardasen ver salir una fiera. Y de pronto allí viene, cuidado con el perro, tiene rabia. Y efectivamente, desde una ventana de mi casa vimos salir de un corral de otra vecina a un animal que corría como enloquecido, con la cabeza baja, metida casi entre las patas delanteras y destilando baba abundante por la boca. «Es tigre», dijimos al unísono los que lo conocíamos. «¡Es tigre!». «Sí», ripostó un vecino, «pero tiene rabia, hay que matarlo, porque al que muerda le da rabia también». Entonces, por eso la policía lo buscaba, revólveres en mano. Hasta el propio alcalde y otros civiles más se le habían unido, armados también, formando un cerco alrededor del animal en un sector de la calle Colón, que empalma con Hernáiz y Blanco Sosa. Al verse cercado, el animal, entre la gritería ensordecedora de sus perseguidores, pareció enfurecerse más y atravesó la calle en dirección a la boca sur del túnel grande. Alguien que se le puso enfrente hubo de dar un gran paso hacia detrás y dejarle pasar sin atreverse a hacer fuego, temeroso de herir a alguno de sus acompañantes. Tigre penetró el túnel, sellando así su suerte. Sus perseguidores sintieron gran alivio. Encerrado en el túnel, el animal no tenía escapatoria si ellos lograban bloquearle la salida antes de que él intentase alcanzarla. Y se organizó la cacería. El jefe de la policía con 2 más de sus hombres se apostaron en la entrada sur por donde la bestia había entrado. El alcalde y 2 policías más se apostaron en la salida norte. Afortunadamente para ellos, el túnel no era recto. En el mismo lugar de la parrilla que le daba alguna luz, desviaba hacia la derecha de unos 35 grados, de manera que una bala disparada en un extremo rebotaba allí y no llegaba nunca al otro. Y comenzó el tiroteo. Al escuchar Tigre los primeros disparos, se alejó rápido hacia el otro extremo del túnel para escuchar la otra descarga cerrada desde allí, que le obligó a virar sobre sus patas. Y así se alternaron las descargas de uno y otro extremo hasta que por fin la fiera, desesperada, decidió forzar su salida a toda costa por la boca norte que daba al charco. Los hombres saludaron con un grito de alegría la aparición en la oscuridad del túnel de los ojos de tigre que parecían 2 esmeraldas centellantes. Hubo una descarga cerrada seguida de un aullido prolongado y lastimero. Lo habían alcanzado. «¡Al rematarlo!», gritó el alcalde, y hubo una descarga cerrada más. Otro aullido lastimero y luego silencio. Tigre estaba muerto. Cuando al otro día Segundo Guavina lo sacó arrastrado del túnel, tirando de una cuerda que le ataron al rabo para que la baba no fuera a alcanzarlo, los muchachos, amigos de Tigre, nos arremolinamos apenados y tristes alrededor de él. Vimos la sangre en su pecho y en la boca. Vimos abiertos como si nos mirase aún con la mansedumbre de antes. Sus grandes ojos verdes, pero turbios por la muerte. Desde entonces, los muchachos fueron dejando de penetrar el túnel a pescar camarones, hasta que cesaron del todo las incursiones. Aseguraban los pocos que lo hicieron después de la muerte del canino rabioso que en la oscuridad del mismo veían invariablemente como flotando en el espacio y fijos en ellos, fosforescentes y verdes, los ojos de Tigre. Y esa es la leyenda del gran perrito Tigre de allá de Canóvanas, mi gente. Como les dije, este episodio iba a ser cortito, pero verdad, las leyendas de Puerto Rico son bastante chéveres. Hay miles más, me imagino, ¿saben? Porque obviamente pues no, Colitoste tiene un montón, hay un montón de escritores que de verdad deben de tener miles de leyendas boricuas. Todas son interesantes, al igual que la historia de nuestro país. Y la semana que viene todo vuelve a la normalidad, ya puedo ir a las bibliotecas, así que ya les traeré otro episodio con información más rica de las que a ustedes les gusta, con algunos de esos temas que
A veces me dan lata, papá. Así que nada, corillo, los dejo con esto. Francisco, llévatelo. Piedras de los ríos. Amén. Qué bueno va a ser editar esto.